Mi nombre es Brandon. En el momento en que todo esto sucedió, yo tenía 52 años y vivía una vida que la mayoría consideraría completamente ordinaria en Toledo, Ohio. Mi mundo no era grande. Giraba en torno a los horarios de mi trabajo en la fábrica, el sonido de la maquinaria pesada, el olor a aceite de corte y metal caliente, y la simple satisfacción de volver a casa al final de un largo día. Mis manos estaban callosas por años de trabajo manual. Mi mente estaba ocupada con cosas como las facturas, el mantenimiento del coche y si los Browns tendrían una buena temporada ese año. No era un hombre de grandes preguntas espirituales. Crecí yendo a la iglesia de vez en cuando, en Pascua y Navidad, como mucha gente. Conocía las historias. Conocía el nombre de Jesús, pero era más una figura histórica para mí, una idea lejana, no una presencia viva. Mi fe, si se le podía llamar así, era una caja guardada en el ático de mi alma, que rara vez se abría. Yo era un hombre práctico. Creía en lo que podía ver, tocar y arreglar con mis propias manos. La espiritualidad era un concepto nebuloso, algo para la gente que necesitaba un consuelo que yo encontraba en la rutina y la responsabilidad. Mi vida era una línea recta y predecible, y eso me gustaba. No buscaba lo extraordinario. De hecho, probablemente lo habría evitado si se me hubiera acercado. Me sentía cómodo en lo conocido, en el ritmo constante y repetitivo de mis días. Cada mañana, el mismo despertador, la misma taza de café, el mismo trayecto al trabajo. No había drama. No había misterio. Solo la sólida y tangible realidad de una vida bien vivida, o eso creía yo. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro martes. El cielo de Ohio era de un gris plomizo, prometiendo lluvia que nunca llegaba del todo. Recuerdo el sabor del café, ligeramente quemado porque me distraje con las noticias de la mañana. Recuerdo haberle dicho a mi esposa que la amaba antes de salir por la puerta, una rutina tan arraigada como respirar. En el trabajo, el zumbido familiar de la planta me envolvió. Era un ruido que para otros sería ensordecedor, pero para mí era el sonido de la estabilidad, el latido del corazón de mi sustento. Me puse a trabajar en mi puesto, una gran prensa que moldeaba láminas de acero. Conocía esa máquina como la palma de mi mano. Sus gemidos, sus clics, su ritmo. Fue justo después del almuerzo cuando sentí la primera señal. No fue un dolor agudo, no al principio. Fue una presión, una extraña y pesada sensación en el centro de mi pecho, como si alguien hubiera puesto un saco de cemento sobre mi esternón. Lo ignoré. 52 años, pensé. Ardores de estómago, indigestión. Me enderecé, respiré hondo, intentando que el aire fresco del ventilador industrial me despejara. Pero la presión no cedió. Se intensificó, extendiéndose como raíces hacia mi hombro izquierdo y mi mandíbula. Un sudor frío me brotó en la frente, no por el calor de la fábrica, sino por un pavor helado que comenzaba a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor. Mis compañeros de trabajo estaban en sus puestos, concentrados, ajenos a la batalla silenciosa que se libraba dentro de mi cuerpo. Quise gritar, pedir ayuda, decirles que algo iba terriblemente mal. Pero las palabras no salieron. Mi boca se abrió, pero solo un jadeo silencioso escapó. La presión se convirtió en un dolor aplastante, una garra de hierro que me estrujaba el corazón. Mis rodillas se doblaron. El mundo a mi alrededor, los amarillos y grises industriales de la fábrica, comenzó a inclinarse y a girar. El ruido ensordecedor de la maquinaria se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Mi último pensamiento consciente fue de pura y absoluta confusión. ¿Esto es todo? ¿Así es como termina? Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. Fue reemplazada por una sensación que no puedo describir adecuadamente con palabras. Era como despertar de un sueño profundo, pero sin la somnolencia. Era una claridad instantánea. El dolor se había ido. El pánico se había ido.
En su lugar, había una paz que era más profunda y más completa que cualquier cosa que hubiera conocido en la tierra. Era una paz que no era solo la ausencia de problemas, era una presencia en sí misma, cálida y envolvente. Me di cuenta de que estaba flotando. No había una sensación de vértigo o desorientación. Era una ingravidez natural, como estar suspendido en agua tibia. Miré hacia abajo, y fue entonces cuando mi mente, o lo que fuera mi mente en ese momento, luchó por comprender. Abajo estaba yo. Mi cuerpo. Yacía en el suelo de hormigón junto a mi puesto de trabajo, con las extremidades en un ángulo extraño. Mis ojos estaban abiertos, pero sin vida. Mi rostro, normalmente bronceado por el trabajo, tenía un tinte grisáceo. Observé con un desapego clínico, casi curioso. No sentí miedo ni pena por esa forma inerte de abajo. Era como mirar una vieja chaqueta que te has quitado. Vi a Dev, mi supervisor, corriendo hacia mí, con el rostro pálido de pánico. Lo oí gritar mi nombre. Vi a otros reunirse, sus voces una cacofonía de confusión y miedo. Alguien estaba en el teléfono, gritando nuestra dirección, diciendo las palabras ataque al corazón y no responde. No sentía ninguna conexión emocional con el caos que se desarrollaba debajo. El pánico de mis amigos, el creciente sonido de una sirena en la distancia, todo parecía muy lejano, como una escena de una película que estaba viendo desde un asiento de teatro muy cómodo. La paz que me envolvía era un escudo. Nada de ese miedo terrenal podía tocarme. Podía ver sus labios moverse, pero sus palabras eran como el murmullo del viento. En este nuevo estado de ser, el silencio era el lenguaje principal, un silencio lleno de significado y tranquilidad. Llegaron los paramédicos. Los vi correr, arrastrando su equipo. Vi cómo abrían mi camisa, colocaban las palas en mi pecho. Vi mi cuerpo convulsionar violentamente cuando la electricidad lo atravesó. Una vez. 2 veces. Un joven paramédico, no mucho mayor que mi hijo, me miraba fijamente, con el sudor goteando de su frente mientras bombeaba mi pecho con un ritmo desesperado y constante. Sentí una punzada de algo parecido a la gratitud por su esfuerzo, pero seguía desapegado, un observador silencioso de mi propio drama final. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Una luz. No era una luz como la del sol o una bombilla. Estaba en la distancia, pero también parecía estar dentro de mí. Era suave, pero increíblemente brillante, un blanco dorado que no dañaba los ojos. Y me estaba llamando. No con una voz, sino con un tirón, una atracción suave pero insistente en el centro de mi ser. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que esa luz era mi destino. Era el hogar. Hubo una elección. Pude sentirla. Podía quedarme, observar la escena, quizás ver qué pasaba con la cáscara vacía que había sido yo. O podía ir hacia la luz. La curiosidad me tentó a quedarme, pero la atracción de la luz era abrumadora. Era una promesa de amor, de pertenencia, de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. No había miedo en la elección. Solo un reconocimiento profundo y tranquilo. Ya no pertenecía a ese mundo de hormigón y maquinaria. Mi lugar estaba en otra parte. Con un simple pensamiento, una simple intención, me giré de la escena de abajo y me moví hacia la luz. El movimiento fue instantáneo. No hubo viaje, ni túnel, ni paso del tiempo. En un momento estaba observando mi propia muerte, y al siguiente, estaba allí. Estaba de pie. No flotando, sino de pie sobre un suelo que no era sólido, ni líquido, ni gaseoso. Era como estar de pie sobre la paz misma. A mi alrededor había un lugar que hace que la palabra jardín parezca un insulto. Había colores que no existen en la tierra, colores que parecían estar vivos y vibrando con su propia energía. La hierba bajo mis pies emitía un suave resplandor esmeralda, y cada brisna parecía cantar una nota silenciosa de una sinfonía perfecta. Había flores, pero no como las que conocemos.
Emitían luz y fragancias que eran más como emociones puras, una olía a alegría, otra a consuelo, otra a una profunda y serena satisfacción. Había música, pero no llegaba a través de mis oídos. Estaba en todas partes, dentro de mí, a mi alrededor. Era el sonido de miles de voces cantando en una armonía tan perfecta que podía sentirse como una vibración en el aire, en el suelo, en mi propia alma. Era una música de amor puro, incondicional y abrumador. Miré mis manos. Ya no estaban callosas y manchadas de grasa. Estaban perfectas, llenas de luz. Llevaba una túnica sencilla, de un blanco puro, que se sentía como si estuviera tejida con la misma sustancia que la paz que me rodeaba. Por primera vez, un sentimiento se abrió paso a través de mi calma. Era asombro. Un asombro tan profundo que me hizo caer de rodillas. Y luego, un segundo sentimiento, aún más poderoso, una abrumadora sensación de pertenencia. Nunca en mis 52 años en la tierra me había sentido tan completamente en casa. Era como si toda mi vida hubiera sido un largo viaje lejos de este lugar, y finalmente había regresado. Cada parte de mí, cada célula de mi ser espiritual, suspiró aliviada. Estaba en casa. Fue entonces cuando sentí una presencia acercándose. No la vi al principio, pero la sentí. La música se hizo más intensa, el aire se llenó de una expectativa eléctrica y amorosa. La luz que impregnaba todo el lugar pareció concentrarse, volverse más brillante, más cálida, más personal. Supe, antes de verlo, quién era. Cada fibra de mi ser lo reconoció. Levanté la vista, y allí estaba él. No puedo describir su rostro. Intentarlo sería como intentar describir el sol a alguien que nunca ha visto la luz. No era un rostro de carne y hueso, sino de luz viviente. Sus ojos eran como pozos de galaxias líquidas, arremolinándose con un amor tan profundo, tan completo, que me sentí completamente expuesto y completamente seguro al mismo tiempo. En esos ojos vi cada momento de mi vida, cada pensamiento secreto, cada fallo vergonzoso, cada pequeña bondad. Y no vi juicio. Ni una pizca. Solo vi un amor que decía, te conozco por completo, y te amo por completo. Llevaba una túnica similar a la mía, pero la suya brillaba con una autoridad y un poder que eran innegables. Sin embargo, no había arrogancia en él. Su poder estaba perfectamente equilibrado con una humildad que era aún más sobrecogedora. Era a la vez el rey del universo y el siervo más humilde. Era un león y un cordero. Me quedé arrodillado, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una alegría tan pura que era dolorosa. Toda mi vida me había sentido ordinario, un tipo cualquiera de Toledo. Pero ante él, me sentí visto. Me sentí conocido. Entonces, él habló. Su voz no era un sonido que viajara por el aire. Era una comunicación directa a mi alma y resonaba con el mismo amor que había en sus ojos. Dijo mi nombre. Brandon. El sonido de mi nombre en su voz me deshizo. Contenía aceptación, familiaridad y un afecto que nunca había creído posible. Era el sonido de un creador llamando a su creación por su nombre. Me derrumbé por completo, con el rostro contra la hierba luminosa, sollozando incontrolablemente. Todo el peso de mi vida, mi orgullo, mi indiferencia, mi autosuficiencia, se desvaneció. Todo lo que quedaba era un hombre quebrantado ante su Señor. Sentí una mano en mi hombro. Era cálida y fuerte, y el contacto envió una oleada de paz y poder a través de mí, calmando mis sollozos. Me levantó suavemente. La paz sea contigo, dijo, y sus palabras no eran un deseo, sino una declaración. La paz entró en mí, llenando cada grieta de mi alma rota. Finalmente, encontré mi voz, aunque era un susurro tembloroso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? No lo merezco.
Él sonrió, y la luz a nuestro alrededor se hizo aún más brillante. Nadie lo merece, hijo mío. Es un regalo. Pero no puedes quedarte. Aún no. La confusión debe haberse reflejado en mi rostro. ¿No quedarme? Este era el hogar. Este era el cielo. ¿Por qué alguien querría irse? Tienes que volver, dijo suavemente, su mirada nunca dejó la mía. Hay cosas que debo mostrarte. Cosas que debes contarles. ¿Contarles qué? Pregunté, mi mente aún tambaleándose por la revelación. ¿Quién me creerá? Soy solo un trabajador de fábrica. Su expresión se volvió seria, pero el amor no disminuyó. Precisamente. No elijo a los elocuentes ni a los poderosos de la tierra para que no se lleven la gloria. Elijo a los dispuestos. ¿Estás dispuesto, Brandon? La pregunta flotó en el aire perfecto. ¿Estaba dispuesto? ¿Dispuesto a dejar este lugar de perfección para volver a un mundo de dolor, duda y un cuerpo roto? ¿Dispuesto a enfrentarme al ridículo y la incredulidad? Miré sus ojos, el amor y la urgencia ardiendo allí, y supe que no había otra respuesta posible. Para él, haría cualquier cosa. Sí, susurré. Estoy dispuesto. En el momento en que dije esa palabra, el jardín a nuestro alrededor se desvaneció. No desapareció bruscamente, sino que se disolvió como la niebla al amanecer. Nos encontrábamos ahora en un espacio que parecía vacío pero lleno, un lugar de pura conciencia. Estábamos él y yo, suspendidos en la inmensidad. Quiero que entiendas lo que sucede en el momento en que un alma deja el cuerpo, dijo Jesús. Su voz era ahora la de un maestro, paciente y clara. La elección más importante de una vida se consolida en ese instante. Ante nosotros aparecieron dos puertas. No estaban hechas de madera ni de metal. Parecían portales de energía. Una puerta brillaba con la misma luz dorada y acogedora de la que él estaba hecho. De ella emanaba la misma música celestial que había oído en el jardín, el mismo sentimiento de paz y amor abrumador. Era innegablemente atractiva, un faro de esperanza y hogar. La otra puerta era una ausencia. Era una negrura que parecía absorber toda la luz y la esperanza a su alrededor. No había nada amenazante ni monstruoso en ella, lo que de alguna manera la hacía aún más aterradora. Era simplemente vacía. De ella emanaba un silencio frío y una abrumadora sensación de pérdida y tristeza. Un pesar tan profundo que me dolía el alma solo con mirarla. Toda alma llega a este cruce, explicó Jesús, señalando las dos puertas. Y cada alma sabe a cuál pertenece. No hay juicio en este punto, Brandon. No hay un guardián que te condene. El juicio ya ha ocurrido, no por mí, sino por la propia alma a lo largo de su vida. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sin poder apartar la vista de la terrible finalidad de la puerta oscura. Durante su tiempo en la tierra, continuó, cada persona toma una decisión, ya sea consciente o inconscientemente. Eligen aceptarme, aceptar el regalo gratuito de la salvación que ofrecí, o eligen rechazarme. Eligen vivir para sí mismos, para su propio orgullo, para los ídolos del mundo, o eligen vivir para mí. No se trata de ser una buena persona. Muchos, buenos, en la tierra, que confían en sus propias obras, llegan aquí y se dan cuenta de que sus obras son como harapos sucios sin mí. Se trata de una relación. ¿Me conocieron? ¿Me buscaron? ¿Aceptaron mi amor? Ante nosotros, vimos la forma translúcida de un alma acercándose al cruce. Era un hombre que en la tierra había sido rico y poderoso. Vi destellos de su vida, trataba a la gente con desdén, acumulaba riquezas, vivía solo para su propio placer y nunca tuvo tiempo para Dios. Cuando se acercó a las dos puertas, ni siquiera miró hacia la puerta de la luz. Había un reconocimiento en su ser. Sabía que no pertenecía allí. La luz de esa puerta era casi dolorosa para él, porque era la luz del amor que había rechazado toda su vida.
Con una tristeza infinita y una resignación que él mismo había elegido, se giró y caminó directamente a través de la puerta oscura. Y desapareció. No hubo gritos, solo una finalidad silenciosa y desgarradora. Mi corazón se rompió por él. Pero, ¿no puedes detenerlo? ¿No puedes simplemente perdonarlo ahora? La tristeza en la voz de Jesús era palpable, un océano de dolor. Hijo mío, mi perdón es infinito y siempre está disponible. Pero no puedo forzar a nadie a aceptarlo. Él no quiere mi perdón. Pasó toda su vida huyendo de mí. Estar en mi presencia ahora sería su mayor tormento. El infierno no es un lugar donde envío a la gente. Es un lugar al que la gente elige ir al rechazarme. Es la culminación de una vida de decir, no, a mi amor. En la muerte, simplemente reciben lo que siempre han pedido, una vida sin mí. La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La elección se hace en la tierra. El tiempo de decidir es ahora, en la vida. Después, es simplemente una cuestión de ir al lugar que ya has elegido con tu corazón. Luego, apareció otra alma. Era una mujer anciana. Vi destellos de su vida, no era rica ni famosa. Había vivido una vida sencilla, a menudo difícil. Pero en cada escena, la vi de rodillas, orando. La vi leyendo su Biblia gastada. La vi mostrando bondad a sus vecinos, incluso cuando la trataban mal. La vi hablando de Jesús con sus nietos. Su vida había sido una conversación continua con él. Cuando se acercó a las dos puertas, su rostro espiritual, si se puede llamar así, se iluminó de pura alegría al ver la puerta de la luz. Era el rostro de alguien que ve a su amado después de una larga separación. Corrió hacia ella sin dudarlo, y cuando la atravesó, escuché una explosión de música gozosa y el sonido de una bienvenida jubilosa. Me volví hacia Jesús, con lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez eran de alegría por ella. Él estaba sonriendo. Bienvenida a casa, buena y fiel sierva, susurró él. Pero entonces, su rostro se volvió grave de nuevo. Pero hay un engaño, Brandon. Una terrible trampa para las almas en el momento de la muerte, y esto es algo que debes advertirles. El escenario a nuestro alrededor cambió de nuevo. Ahora veía el lecho de muerte de un hombre en un hospital. Su familia estaba a su alrededor, llorando. El alma del hombre se separó de su cuerpo, confundida y asustada. Estaba mirando las dos puertas en la distancia, indeciso. No había sido un hombre malvado, pero tampoco había sido un hombre de fe. Había vivido en el tibio medio. Entonces, desde la periferia de su visión, apareció una figura. Parecía exactamente su madre, que había muerto años antes. Le sonreía, con los brazos extendidos. Hijo mío, dijo la figura con la voz de su madre, está bien. No tengas miedo. Ven conmigo. Hay paz aquí. El hombre pareció aliviado. Su madre se movió hacia ella, alejándose de las dos puertas. Pero miré a Jesús, y su rostro era de ira justa. Mira de cerca, ordenó Jesús. Cuando enfoqué mi atención espiritual, vi la verdad. La figura que se parecía a su madre era una fachada. Debajo de la imagen amorosa había una criatura de oscuridad y sombra, una entidad retorcida por el odio y el engaño. No era su madre. Era un espíritu mentiroso, un demonio. ¿Qué es eso, Jadee? El enemigo es un mentiroso y un ladrón, dijo Jesús con una intensidad feroz. Sabe que muchas almas buscan la comodidad de sus seres queridos. Así que envía a sus sirvientes, disfrazados de luz, disfrazados de familiares fallecidos, para alejar a las almas indecisas de la elección. Les prometen una paz falsa, un cielo universal donde todos van y todo está bien. Los alejan de mí, que soy el único camino. Les susurran que no necesitan una puerta, que no necesitan un salvador. Es la mentira más antigua y más condenatoria.
Vimos con horror cómo el alma del hombre, engañada, tomaba la mano de la falsa figura de su madre. En el instante en que lo hizo, el disfraz se desvaneció. La criatura oscura se reveló, y con una risa malévola que helaba el alma, arrastró al hombre aterrorizado no hacia la puerta oscura, sino hacia una especie de limbo gris, un lugar de confusión y engaño, lejos de la presencia de Dios. No, grité. ¿A dónde se lo llevó? A un lugar de espera y desesperación, desde donde la atracción de la oscuridad se vuelve casi irresistible, explicó Jesús, con el corazón roto. Diles, Brandon. Debes decirles. No confíen en apariciones en su lecho de muerte. No confíen en un ser querido que les dice que la fe no importa. El enemigo es sutil. Solo hay una prueba. Cualquier espíritu, cualquier ser, cualquier luz que no me exalte, que no te señale a mí, a Jesucristo, como el único camino, la única verdad y la única vida, es un mentiroso del pozo del infierno. Grita esta advertencia desde los tejados. Su urgencia era aterradora y vigorizante. Entendí la magnitud de la guerra espiritual que se libra por cada alma. No es una batalla de ejércitos con espadas, sino una guerra de verdad y engaño. ¿Y los que están detrás de la puerta luminosa? Pregunté, necesitando desesperadamente limpiar la imagen del alma engañada de mi mente. ¿Qué hay ahí? La intensidad de Jesús se suavizó, reemplazada por una alegría radiante. Ven. Te lo mostraré. Con ese pensamiento, fuimos atraídos hacia la puerta de la luz. Atravesarla fue como sumergirse en un océano de amor puro. Si el jardín era hermoso, esto era la fuente de toda belleza. El concepto mismo de espacio y tiempo se disolvió. No era un lugar tanto como un estado de ser, un estado de estar completamente inmerso en la presencia de Dios. Había multitudes de personas, almas de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las tribus. Y todas ellas eran completas. No hay otra palabra para ello. No había cicatrices, ni dolor, ni inseguridad. Cada persona brillaba con su propia luz única, pero todas juntas formaban una sinfonía de luz que era a la vez diversa y perfectamente unificada. Vi gente que reconocí de la historia, y gente que era completamente anónima. Y todos estaban absortos en una sola actividad, la adoración. No era una adoración como la que conocemos en la tierra, con himnos cantados a medias y mentes distraídas. Era una explosión espontánea y continua de gratitud y alegría. Era la respuesta natural del alma a estar en presencia de su Creador y Redentor. Sus rostros, radiantes de una alegría inimaginable, estaban vueltos hacia un punto central de luz que yo sabía que era el trono de Dios Padre. Y Jesús estaba a mi lado, y de alguna manera también estaba allí, en el centro de todo, siendo adorado. Era un misterio que mi mente finita no podía comprender, pero mi alma lo aceptaba por completo. La música era la misma que había oído antes, pero magnificada 1.000.000 de veces. Era el sonido de la creación redimida cantando el amor de su Creador. Los colores eran vivos, líquidos y cambiantes. El aire mismo vibraba con una vida y una alegría tan intensas que era casi abrumador. Era el hogar. El verdadero hogar. Cada anhelo, cada deseo insatisfecho en la tierra se cumplía aquí. Cada pregunta era respondida no con palabras, sino con la pura presencia de la verdad misma. Era la realización de todo para lo que fuimos creados. Esto es lo que he preparado para los que me aman, dijo Jesús, su voz resonando con la alegría de todo el cielo. Esto es por lo que morí. Para que ningún alma tenga que elegir la oscuridad. Me quedé allí, bañado en esa gloria, sin querer irme nunca. Quería unirme a ese coro, añadir mi propia y pequeña nota de gratitud a esa sinfonía eterna. Pero sabía que mi tiempo aún no había llegado. Ahora, dijo Jesús, y su tono se volvió sombrío una vez más. Debes ver la otra opción. Debes entender completamente lo que está en juego. Una parte de mí gritó en protesta. No quería ir. No quería dejar este lugar de alegría perfecta.
Pero miré su rostro y vi la necesidad en sus ojos. Para ser un verdadero testigo, tenía que ver toda la verdad. Nos alejamos de la puerta del cielo. La sensación fue como ser arrancado de un cálido abrazo y arrojado a un frío glacial. Nos movimos hacia la otra puerta, la de la negrura vacía. Cuanto más nos acercábamos, más pesada se volvía la atmósfera. La alegría fue reemplazada por una desesperación opresiva. El amor fue reemplazado por un frío que no era físico, sino espiritual, el frío de la ausencia total de Dios. La música del cielo se desvaneció, reemplazada por un silencio que no era pacífico, sino muerto. Nos detuvimos ante la puerta oscura. Jesús no entró conmigo. Se quedó en el umbral. Su luz no podía penetrar en ese lugar. No puedo ir allí contigo, dijo, y el dolor en su voz era una herida abierta. Mi presencia no está allí. Eso es lo que ellos eligieron. Respiré hondo, preparándome, y di un paso al frente. Cruzar ese umbral fue la experiencia más horrible imaginable. Fue como caer en un pozo sin fondo de oscuridad total. No era solo la ausencia de luz, era una oscuridad tangible, sofocante, que presionaba desde todas las direcciones. Hacía un frío que helaba el alma, un frío que venía de la ausencia total de amor, bondad o esperanza. Y luego, oí el sonido. Al principio era un murmullo bajo, pero creció hasta convertirse en un coro cacofónico de miseria. Era el sonido de un llanto interminable. No era un llanto fuerte y dramático, sino un sollozo bajo, perpetuo y desesperado. Era el sonido de miles de millones de almas, cada una completamente sola en su propia oscuridad, llorando por la eternidad. No había fuego. No había demonios con tridentes. El tormento del infierno era mucho más simple y mucho más terrible que eso. El tormento era la separación. Era la plena conciencia de lo que se había perdido. Cada alma allí era plenamente consciente de la alegría, el amor y la luz del cielo que habían rechazado. Y sabían que la elección había sido suya. Su orgullo, su egoísmo, su rechazo a Dios. Ahora veían su elección con una claridad perfecta y eterna. Y el arrepentimiento era su tortura. Párrafo vi las formas de las personas a mi alrededor, pero apenas eran visibles, solo siluetas de miseria en la oscuridad impenetrable. Estaban completamente solas. Podían estar a centímetros de otra alma, pero no había conexión, ni consuelo, ni comunidad. Solo un aislamiento absoluto y eterno. Cada alma estaba encerrada en la prisión de su propio egoísmo, reviviendo para siempre su rechazo a la única cosa que podría haberla salvado. Pude sentir sus pensamientos, sus remordimientos interminables. Si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera doblado la rodilla. Era tan simple. Era gratis. ¿Por qué fui tan orgulloso? Estas preguntas se repetían una y otra vez, un ciclo interminable de autorrecriminación. Eran atormentados por el recuerdo de cada oportunidad que tuvieron de volverse a Dios, cada vez que un amigo les habló de Jesús, cada vez que sintieron el impulso del Espíritu Santo y lo ignoraron. El tormento más grande de todos era la ausencia de Jesús. Anhelaban su presencia con una sed que nunca podría ser saciada. Anhelaban una sola gota de su amor, una sola mota de su luz para aliviar la oscuridad. Pero Él no estaba allí, no porque fuera cruel, sino porque ellos le habían ordenado que se fuera durante toda su vida. Y Él, en su justicia, les había concedido su deseo. El hedor de la desesperación era sofocante. La sensación de finalidad era absoluta. No había esperanza aquí. No había posibilidad de un segundo intento. El tiempo de elegir había terminado. Esto era la eternidad. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido segundos o milenios. El tiempo no tenía sentido en ese lugar de desesperación. Finalmente, sentí un tirón. Era la presencia de Jesús, llamándome desde fuera de la puerta. Me di la vuelta y salí tambaleándome de esa oscuridad, colapsando en el suelo fuera del portal. Jadeé,
bebiendo la luz y la presencia de Jesús como un hombre que se ahoga bebe aire. Temblaba incontrolablemente, el sonido del llanto eterno todavía resonando en mi alma. Jesús me permitió recuperar el aliento. Su presencia era como un bálsamo curativo para las heridas que acababa de recibir al presenciar esa horrible realidad. Ahora lo entiendes, dijo en voz baja. Ahora ves lo que está en juego. No creé ese lugar para la humanidad. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero cualquiera que elija seguirlo en su rebelión, comparte su destino. Mi corazón se rompe por cada alma que elige esa puerta. Levanté la vista hacia él, mi ser entero temblando. Es demasiado terrible. Sí, asintió él. Lo es. Por eso fui a la cruz. Soporté la separación del Padre para que nadie tuviera que experimentarla por la eternidad. Pagué el precio. Todo lo que pido es que acepten el regalo. Nos quedamos en silencio por un momento, la gloria del cielo a un lado, el horror del infierno al otro. La elección se hizo cruda y clara. No había un término medio. No había un purgatorio. Solo había vida con él o una eternidad sin él. Tu tiempo aquí ha terminado, Brandon, dijo finalmente. Es hora de volver. El pánico se apoderó de mí. No. No quiero volver. Quiero quedarme aquí, contigo. Lo sé, dijo con una ternura infinita. Pero tienes una misión. Tienes que ir a contarles. Tienes que advertirles. Tienes que decirles que el infierno es real, pero que mi misericordia es más real. Diles que el cielo es real, y que la puerta está abierta para todos los que llamen. Diles que los amo. No puedo, supliqué. No soy lo suficientemente fuerte. No soy lo suficientemente bueno. Se reirán de mí. Dirán que estoy loco. Él puso sus manos sobre mis hombros. Miré directamente a sus ojos llenos de amor y poder. No irás solo, prometió. Yo estaré contigo. Cuando hables, yo hablaré a través de ti. Te daré las palabras. Te daré la fuerza. Solo tienes que estar dispuesto a abrir la boca. Su promesa me llenó de una calma y un propósito que desplazaron mi miedo. Ya no se trataba de mí. No se trataba de mi comodidad ni de mi reputación. Se trataba de las almas que estaban al borde del abismo, engañadas por el enemigo o simplemente indiferentes a la verdad. Diles que la elección que hacen en esta vida resuena por toda la eternidad, continuó él, su voz llena de una urgencia divina. Diles que no pospongan la decisión. El mañana no está prometido para nadie. Diles que me busquen ahora, mientras todavía puedo ser encontrado. Diles que dejen su orgullo y simplemente pidan mi ayuda. Estoy esperando con los brazos abiertos. Me dio un último abrazo. No fue un abrazo de carne y hueso. Fue un abrazo de luz pura, amor y poder. Sentí como si toda la fuerza del cielo fluyera hacia mí, preparándome para la tarea que tenía por delante. Fue una despedida y una comisión, todo en uno. Ve ahora, susurró. Y recuerda, te amo. Todo se desvaneció en un blanco cegador. La siguiente sensación fue un dolor agudo y ardiente en mi pecho. Fue seguido por la sensación de aire entrando en mis pulmones, un trago áspero y desesperado. Las luces eran cegadoras, luces fluorescentes duras que me lastimaban los ojos. El silencio del cielo fue reemplazado por un pandemonio de sonidos, pitidos frenéticos de máquinas, voces que gritaban, el crujido de un equipo. Tenemos pulso. Tenemos pulso. Abrí los ojos. La cara del joven paramédico estaba directamente sobre la mía, con los ojos muy abiertos por el asombro y el alivio. Brandon, ¿puedes oírme? Bienvenido de nuevo, hombre. Mi cuerpo se sentía increíblemente pesado, torpe y doloroso. La paz se había ido, reemplazada por la cruda y brutal realidad de la existencia física. Pero mi mente estaba clara. La visión, la advertencia, su promesa.
Todo estaba grabado a fuego en mi alma. Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva. Las palabras salieron como un graznido ronco. Lo vi. Tranquilo, amigo, dijo el paramédico. Te tenemos. Tuviste un ataque al corazón masivo. Te perdimos por un tiempo. 6 minutos, dijo otra voz. Estuvo muerto por 6 minutos sólidos. Sacudí la cabeza, ignorando el dolor. Tenía que decirles. Tenía que empezar ahora. Lo vi a él, susurré con más fuerza. Vi a Jesús. ¿Y las puertas? Tienen que elegir. El paramédico me lanzó una mirada compasiva, la mirada que le das a alguien que está delirando por el trauma. Está bien, Brandon. Descansa ahora. Te llevaremos al hospital. Mientras me subían a la camilla y me sacaban de la fábrica, mis compañeros de trabajo me observaban con una mezcla de asombro y alivio. Sabía lo que estaban pensando. Brandon tuvo suerte. Un milagro médico. No tenían idea. No tenían ni idea de la verdad más profunda. No se trataba de suerte. Se trataba de un propósito. Los días siguientes en el hospital fueron un borrón de pruebas, médicos y familiares preocupados. Los doctores no tenían explicación. Hablaban de cómo mi corazón había sufrido un daño masivo, de cómo no debería haber sobrevivido, y mucho menos sin daño cerebral. Usaron palabras como anomalía y milagro médico. Yo solo sonreía y asentía. Sabía que su ciencia no tenía una categoría para una comisión divina. Cuando traté de contarle a mi familia lo que había visto, las reacciones fueron variadas. Mi esposa, una mujer de fe tranquila, me escuchó con lágrimas en los ojos y creyó cada palabra. Mi hijo mayor, más cínico y práctico como yo solía ser, pensó que eran alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Algunos amigos asintieron cortésmente, pero pude ver la duda en sus ojos. No importaba. La incredulidad del mundo no podía atenuar la realidad de lo que había experimentado. El mundo terrenal ahora se sentía aburrido. Los colores parecían apagados en comparación con los del cielo. Las preocupaciones que antes consumían mi mente, como las finanzas y el trabajo, ahora parecían triviales e insignificantes. Había visto detrás del velo. Había visto lo que realmente importa. Y me había cambiado para siempre. Ya no soy el mismo Brandon que se desplomó en el suelo de esa fábrica. Ese hombre murió ese día. El hombre que regresó es un hombre con una misión. Soy un mensajero. Y el mensaje es simple, pero es la cosa más importante que jamás oirás. Estoy aquí para decirte que tu vida en esta tierra es un suspiro, un vapor. Pero lo que haces con este suspiro determina tu eternidad. Estoy aquí para decirte que el cielo es real, más real que la silla en la que estás sentado. Es un lugar de una alegría y un amor inimaginables, preparado para ti por un Salvador que te ama con un amor feroz y personal. Y estoy aquí para decirte, con el corazón roto pero con una certeza absoluta, que el infierno también es real. Es un lugar de oscuridad, arrepentimiento y separación eterna, un destino elegido por aquellos que rechazan el regalo gratuito de la vida. Te lo ruego, no te dejes engañar. No escuches las mentiras del enemigo que te dicen que todos los caminos llevan a Dios, o que ser una buena persona es suficiente. No lo es. Hay un solo camino. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Su nombre es Jesús. No esperes a tu lecho de muerte para tomar una decisión. No esperes encontrarte en ese cruce, confundido y asustado. La elección es ahora. La puerta está abierta ahora. Todo lo que tienes que hacer es llamar. Abandona tu orgullo. Admite que no puedes hacerlo solo. Pídele a Jesús que entre en tu vida, que te perdone, que sea tu Señor. Es una oración simple, pero tiene un poder eterno. No sé cuánto tiempo me queda en esta segunda oportunidad de vida. Pero sé por qué estoy aquí. Estoy aquí para contarte mi historia.
para ser un testigo. Algunos se reirán. Algunos dudarán. Pero si una sola persona que escucha mis palabras se detiene, piensa y se vuelve a Él, entonces mi viaje de vuelta del más allá habrá valido la pena. La elección es tuya. La eternidad está en juego. ¿Qué puerta elegirás?